Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Territorio Alfa, donde hoy quiero hacer un pequeño análisis de un valor que es varón de Ley. Bueno, en realidad he puesto en la primera diapositiva inicio de cobertura, más que nada porque tampoco sabía muy bien cómo llamarlo, ¿no? Porque no es una tesis de inversión y simplemente bueno, pues conocer un poco más profundamente un valor que, pese a que hoy en día no está en las carteras de las gestoras más habituales, pero que creo que es un valor interesante, es un valor bastante peculiar, ya lo veremos, pero sí es uno de los valores, como digo, interesantes, más clásicos y bueno, que yo creo merece la pena tener estudiados bueno, pues si surge oportunidad, echar mano del análisis y hacer una actualización. Entonces, vamos a empezar rápido porque no quiero que me quede demasiado largo. Básicamente, el análisis está estructurado en dos partes. Voy a hacer dos vídeos. En esta primera parte lo que quiero es un poco ver el sector del vino, que es el sector en el que opera Barón de Ley. El tema del sector probablemente es la parte más complicada de cualquier análisis, al menos para mí. Es complicado conocer un sector, hay que llevarlo estudiado durante muchos años y yo no soy, vaya por delante, ningún experto en este sector. Pero bueno, creo que es importante afrontar cualquier análisis al menos con los datos básicos, digamos con el terreno de juego, al menos conocido, ¿no? en el que opera la empresa. Entonces, esta primera parte, como digo, se estructura en cuatro secciones y, bueno, es bastante sencillo. Es un análisis, más que análisis, bueno, pues es plantear los datos del sector y bueno, intentar conocerlo un poquito mejor. Entonces vamos a empezar con la oferta. En primer lugar, a nivel mundial vemos, en cuanto a superficie de cultivo de uva, vemos que hay bastante concentración, ¿no? Vemos que hay un trío de países, que es España, Francia e Italia, que va a aparecer permanentemente en todos los datos como, digamos, el núcleo duro del sector. Para que veamos un poco la concentración, como empezamos ya desde directamente la superficie destinada, 5 países están cubriendo prácticamente el 50% de la superficie destinada a la producción de uvas. Sí es cierto que no toda esa superficie está destinada a producir uva dedicada a la elaboración de vino, también incluyen uva de mesa, pero bueno, sí empieza a dar cierta sensación de concentración. En cuanto a la producción mundial, bueno, llama bastante la atención nada más ver el gráfico el último dato, ¿no? En la producción de 2017 se estima que ha sido extremadamente baja debido principalmente a temas climatológicos en Europa. No obstante, sí es cierto que bueno, desde el año 2000 ahí podemos contar con que hay un dato central de unos 270 millones de hectolitros año, que bueno, dependiendo de la campaña, de lo buena que sea esta, pues estamos arriba o abajo. Insisto que la producción en 2017, algo que por otra parte ya cuentan todas las bodegas con ello, va a ser atípicamente baja, ¿no? Es prácticamente un 8% baja respecto a 2016.
Por otro lado, en cuanto a los países productores de vino, como decía al principio con la superficie, pues bueno, volvemos a ver a los mismos tres países, Italia, Francia y España. Aquí hablamos de datos de la producción mundial media entre los años 2013 y 2016, para no tomar solo un año. Entonces, lo que vemos es que estos tres países suman el 50% de la producción mundial. Y si a estos les añadimos Estados Unidos, Argentina, Australia y China, completaríamos hasta un 71% de la producción, con lo cual volvemos a ver bastante concentración en el sector, en este caso en cuanto a qué países producen vino. Por otro lado, vamos ahora, después de ver someramente la oferta, vamos a ver la demanda. Empezamos con el consumo mundial. En el gráfico vemos el consumo en cantidad, en millones de hectolitros. A lo largo de toda la presentación vamos a ir viendo que hay dos variables que funcionan al mismo tiempo y que hay que tener en cuenta, que es por un lado los datos en cantidad y por otro lado los datos en valor. En este caso hablamos del consumo mundial en términos de cantidad, cuántos litros se consumen. Y lo que estamos viendo en el gráfico es que desde el año 2008 pues el consumo de vino a nivel mundial se ha reducido de forma sensible. Tampoco es un drama, vemos que seguimos por debajo de los máximos, en torno a un 2 o un 4%, pero sí es cierto que el consumo mundial está bajando. Ahora veremos un poquito más adelante por qué está bajando y qué dinámicas hay en cuanto al consumo de vino. Aquí lo que estamos viendo es quién son los demandantes, los países consumidores. Volvemos a ver bastante concentración. Tenemos por un lado en la parte izquierda un top 5 de países que suman prácticamente el 49%, la mitad del consumo mundial, con datos de 2016. Si nos fijamos, lo que vemos es que vuelve a aparecer Francia e Italia, pero España ya no aparece en el top 5 de grandes consumidores, ¿no? Ahí ya entran Estados Unidos, China y Alemania. Sin embargo, si ya nos bajamos un poco el listón y sumamos otros 5 países más, ya sí que aparece España junto a Reino Unido, Australia, Rusia y Argentina, y con estos 10 países lo que tendríamos es el 68% del consumo mundial de vino. Volvemos a ver que hay unos actores por el lado de la demanda bastante bien definidos, igual que los había por el lado de la oferta. Por otro lado, y la verdad es que es un gráfico bastante interesante. A mi juicio explica realmente bien qué es lo que está pasando en el sector. Y como se puede ver, es un gráfico de la tendencia que hay en el consumo en cantidad entre los años 2000 y 2016 en los distintos países. Entonces, lo que estamos viendo, si nos fijamos en cada país, es que está habiendo una traslación de consumo entre los países más tradicionales, como pueden ser Francia, Italia o España, hacia unos nuevos mercados que pueden ser Estados Unidos o China. Entonces, en los países, como digo, tradicionales, en los que se ha producido y se ha consumido vino, lo que está habiendo es una desaceleración bastante importante en el consumo. Una desaceleración que está siendo compensada no totalmente, como podíamos ver en el gráfico de consumo general, digamos, que está bajando, con lo cual no podemos hablar de que esos nuevos mercados están compensando totalmente. Más bien es una compensación parcial. Como digo, estos nuevos mercados compensan parcialmente las pérdidas de consumo en los mercados tradicionales. Esto es algo que no viene desde el año 2000,
se está consumiendo menos vino desde hace décadas realmente. Ahí pongo un dato que bueno, es más que nada una curiosidad, ¿no? Y es que en países como Portugal, que es el mayor consumidor per cápita, en los años 70 se bebían 90 litros per cápita año, cuando ahora están en los 54. En España, más de lo mismo. Hemos pasado de beber 70 litros per cápita a 25,5. Esto al final es un cúmulo de circunstancias, es decir, esta bajada de consumo va más allá digamos, de que el mercado de vino esté más fuerte o menos fuerte. Es una cuestión más cultural, es decir, en las últimas décadas en Europa ha habido mucha mayor cantidad de productos sustitutivos de vino, ha habido cambios culturales que han implicado que se beba menos vino, las tasas de consumo en gente joven son probablemente uno de los grandes problemas del sector. Entonces, esta traslación, ¿no? esta tendencia a que los países más tradicionales consuman menos se debe básicamente a que internamente las cosas han cambiado de forma estructural y se buscan nuevos mercados para el producto. Vamos a ver ahora en cuanto al comercio mundial de vino, cómo quizá digamos, este espacio de juego que hasta ahora parecía un poco pesimista o un poco negativo, cambia ligeramente. Es decir, efectivamente lo que estamos viendo aquí es que hay una internacionalización del negocio. Es decir, las exportaciones para consumo han pasado del 27% en el año 2000 al 43% actualmente. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pues básicamente esto es el reflejo de esa traslación de consumo de los países tradicionales a los nuevos mercados. Aquí a la derecha podemos ver que más de la mitad de las exportaciones son de vino embotellado. Tenemos una parte importante de vino a granel y luego espumosos. Ahora entraremos más adelante en las clasificaciones de vino, porque vamos a empezar a hablar de, pues eso, de vinos a granel, embotellados, de distintas tipologías, vinos tranquilos, vinos con denominación de origen, con indicación geográfica. Lo veremos ahora en un momento para aclarar las ideas. Lo importante es que sí es cierto que las exportaciones están aumentando considerablemente y es lo que realmente los países productores se han visto abocados, ¿no? a exportar producto y a vender producto fuera porque la demanda interna no soporta los negocios, ¿no? A colación del comercio mundial también, lo que vemos es que es curioso. Como decía antes, siempre tenemos que tener en cuenta que aquí hablamos, por un lado, de cantidades de litros de vino y, por otro lado, de valor, de precio. Entonces, en el gráfico de la izquierda lo que podemos ver es desde el año 2000 al 2016, cómo han evolucionado las exportaciones en millones de hectolitros y, al mismo tiempo, cómo han evolucionado los precios por litro. Vemos que a partir del año 2012 hasta ahora, bueno, hay en términos de cantidad no hay demasiada variación, pero sí vemos cómo los precios han ido aumentando progresivamente, especialmente desde el año 2010. A la derecha lo que vemos es, digamos, un desglose en periodos de 5 años en el que podemos ver cómo hay cierto equilibrio para que el dato final del crecimiento de exportaciones en términos de valor esté creciendo a una tasa anual una tasa media anual del 6%, ¿no? Y es que, como digo, hay cierto equilibrio entre el precio y la cantidad.
Si nos damos cuenta, para todo el periodo 2000-2016, digamos que ese crecimiento viene determinado en algo más de un 2% en el aumento de los precios y en torno al 3,5% en el aumento de las cantidades, con lo cual el sector regula muy bien a base de los precios y las cantidades un crecimiento razonable. Por otro lado, en cuanto al comercio mundial también, aquí vamos a ver un poco ese desglose, ¿no?, de cantidades y valor en las exportaciones de los distintos países. Y aquí, obviamente, lo primero que sorprende es España, ¿no?, porque siendo el país que en 2016 más cantidad exportó, en términos de valor, pues bueno, vemos que queda bastante por debajo de Italia, Francia, e incluso, sin apuras, comparado con Chile, por ejemplo, el dato es realmente malo. ¿Qué quiere decir? Que España vende muy barato. Luego veremos por qué vendemos barato. Y realmente, en términos de mercado, Francia e Italia, en términos de valor, suman el 47% de las exportaciones. Es decir, realmente, pese a ser buenos exportando cantidad, ser buenos productores, etcétera, en términos de valor, España queda bastante por debajo. Bien, en este punto incluyo en la presentación un pequeño anexo con lo que comentaba antes, ¿no?, hablando un poco del producto. Quizá debería haberlo metido al principio, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso son solo un par de diapositivas para, digamos, ver un poco los términos de los que vamos a estar hablando todo el rato, ¿no? Entonces, he hecho dos tipos de clasificación, ¿no? En primer lugar, una clasificación que es según el producto, ¿no? Entonces, vemos que en este apartado podemos hablar según la elaboración, según el periodo en bodega y según la cantidad de azúcar que tiene cada vino. Que en realidad, bueno, en esta última clasificación por azúcares tampoco es demasiado importante, ¿no? Pero sí, según la elaboración, por ejemplo, vamos a hablar de vinos tranquilos, que es un término que se emplea bastante, y vinos especiales, ¿no? Los tranquilos son los que generalmente conoce todo el mundo, blancos, tintos y rosados, y especiales pues son, pues su propia palabra lo indica, son vinos especiales, licorosos, mistelas, dulces, etc., ¿no? Por otro lado, podemos también clasificar los vinos según el periodo de tiempo que han estado en bodega. Esta clasificación, obviamente, cuando entremos a hablar ya de Baron de Ley, va a ser bastante importante. Entonces, vemos que hay jóvenes, crianzas, reserva, gran reserva, y bueno, cada uno tiene, digamos, una permanencia en barrica determinada para poder entrar en cada categoría. Luego, por otro lado, vemos la clasificación por procedencia. Esto es importante en la medida de que la clasificación por procedencia lo que nos implica es un sello de calidad en el vino. Nos da bueno, pues no quiero hablar de marcas porque, o sea, de valor de marca, equiparar el valor de marca o el posible valor de marca a las denominaciones de origen o a las procedencias, pero puede haber algo de eso, ¿vale? Entonces, lo que sí está claro es que tiene cierta importancia comercial. Entonces, bueno, en España realmente había una ley que se derogó para adaptarnos a la legislación europea, y a fecha de hoy las cosas están como se puede ver aquí. Hay tres grandes grupos. Tenemos por un lado la denominación de origen protegida, por otro lado la indicación geográfica protegida y por otro lado lo que es el vino común, ¿no? Entonces, digamos que estos suponen rangos de calidad, ¿no?, de alguna manera. Entonces, vemos que dentro de, por ejemplo, las denominaciones de origen, pues tenemos la denominación de origen, la calificada, los vinos de pago, etcétera. Las indicaciones geográficas protegidas, lo que se habla de ellas como los vinos de la tierra.
Y luego el vino común es lo que antiguamente se llamaba sin indicación geográfica, ¿no? Lo importante de esto es saber que bueno, especialmente cada denominación de origen y cada indicación geográfica está regulada por diversos consejos reguladores que dependen del ministerio. Entonces, estos consejos reguladores lo que hacen es, digamos, gestionar la marca o la denominación, mejor dicho, ¿no? Es decir, se dedican principalmente a establecer las condiciones que un vino tiene que cumplir para poder decir que es denominación de origen lo que sea o indicación geográfica lo que sea. Son los encargados de incluir, por ejemplo, nuevas variedades dentro de la denominación de origen, son los encargados de realizar la promoción de la denominación de origen o de la indicación geográfica, tanto en España como fuera de España, etc. Entonces, son entidades que tienen su importancia. Luego, hay un dato que a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante y es que según la Comisión Europea podemos ver aquí que existen 1.302 denominaciones de origen y España solo no llega al 8% de estas denominaciones. Yo la verdad es que yo no soy bebedor de vino ni la verdad es que no estoy muy metido en este asunto como consumidor, digamos, y la verdad es que a priori yo siempre pensé que bueno, que en España lo de las denominaciones de origen estaba muy extendido y de hecho si te coges mapas de denominaciones de origen es tremendo, ¿no? El follón que ves ahí de zonas y tal, pero la realidad es que Italia y Francia copan significativamente esas 1.302 denominaciones. Probablemente aquí estamos empezando a atisbar ya uno de los motivos por los que en términos de valor España veíamos que no era capaz de vender tanto. La denominación de origen supone calidad y España respecto a otros países no aporta tanta calidad en sus ventas, ¿no? Pero bueno. Seguimos con las indicaciones geográficas protegidas, que vemos que hay bastantes menos, 460, y bueno, ahí tenemos 4 países, Italia, Grecia, España y Francia, que prácticamente suman el 80% de esas 460. Y bueno, pues con esto tenemos por lo menos unos conceptos más o menos rápidos de cosas que vamos a hablar más adelante. Y lo que vamos a hacer ahora es meternos ya con el mercado nacional un poco con la misma idea, ¿no? Vamos a empezar con unos datos muy rápidos, muy generales, y luego veremos demanda, oferta, etc. Bien, en 2016 en España había 4.025 empresas dedicadas a este sector. Y lo que podemos ver es que el sector es tremendamente fragmentado. No es demasiado intensivo en capital humano. Hay que tener en cuenta que mucho personal es temporal en campañas, etc. Y de hecho las personas que ocupa el sector rondan las 24.000. Para ver también un poco y hacernos idea de lo fragmentado que está el sector, podemos ver que el 85% de las empresas cuentan con menos de 10 trabajadores. Es decir, tenemos muchas empresas y muy pequeñas, ¿no? Esto puede ser otro de los problemas que yo intuyo que podemos tener a la hora de trabajar las exportaciones, ¿no? El tamaño de las empresas. Es sorprendente que solo 9 empresas tengan más de 200 trabajadores, ¿no? O sea, de hecho, Barón de Ley, está ahí, está justo, de pronto llega a los 200, 190 y estamos hablando de, una empresa cotizada que es líder en el mercado interno en Rioja, lo veremos, pero no deja de ser curioso lo poco intensivo que es el sector en capital humano. Luego, por otro lado, el sector
per se es importante a nivel nacional, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el 14% o más del 14% del sector alimentario, de empresas del sector alimentario, pertenecen al sector del vino, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es un sector que es un pellizco dentro de la alimentación en España, ¿no? Aproximadamente el 10% de las exportaciones, pongo ahí, de la industria alimentaria son vinos. O sea, que bueno, es un sector peculiar también, pero que tiene su importancia. Bien, vamos a ir ahora ya viendo lo que es la producción en el mercado nacional. Estamos ya, vamos a ver un poco por encima del lado de la oferta. Entonces vemos que hay bastante equilibrio a nivel nacional entre la producción de vinos blancos y vinos tintos y rosados, y sin embargo no hay ningún equilibrio en cuanto a las zonas de producción. Lo que podemos ver es que Castilla-La Mancha, que es otro de los datos que yo desconocía y que me ha sorprendido bastante, insisto, no soy bebedor de vinos, entonces desconocía bastante el sector. Castilla-La Mancha produce el 50% prácticamente del vino en España, ¿no? Vemos que si juntamos Cataluña, Extremadura y La Rioja llegamos al 74%, ¿no? Por procedencia, es decir, bueno, más que por procedencia, realmente es por tipo de vino, vemos que algo más del 40% del vino producido en España pertenece a alguna denominación de origen. Vemos que en el gráfico este se intuye que tenemos por un lado una producción de calidad, ¿no?, perteneciente a la denominación de origen, que es el grueso, y luego por otro lado, sin ningún tipo de indicación geográfica siquiera, tenemos un 30%, ¿no? Da la sensación de que en España producimos extremos, ¿no? Producimos vinos de bastante calidad o vinos de muy poca calidad, ¿no? Otro de los motivos por los cuales nuestras exportaciones bueno, pues pueden ser débiles en términos de valor. Por otro lado, aquí lo que estamos viendo es la producción de denominación de origen versus a la producción que no es de denominación de origen, ¿no? Entonces, en la parte izquierda lo que vemos es que la mitad de la producción de vino de calidad, entendido como denominación de origen, se produce entre La Rioja, Cataluña y Castilla-La Mancha. Por otro lado, si nos vamos al extremo contrario, a la producción que no es denominación de origen, vemos que prácticamente entre Castilla-La Mancha y Extremadura se produce el 90% de esa producción, ¿no? Con lo cual vemos que Castilla-La Mancha, que produce la mitad del vino español, lo hace porque tiene mucha fuerza, especialmente en producción que no es de gran calidad, ¿no? Con lo cual, bueno, es interesante ver cómo quizá haya poco equilibrio en cuanto a la producción de producto, ¿vale? Son cosas que, bueno, pues a uno se le van ocurriendo a medida que va viendo determinados datos. Bien, vamos con las ventas. Bien, toda esta producción vemos que ha evolucionado en términos de ventas desde el año 98 y en este caso en términos de cantidad, en millones de hectolitros, bueno, pues de una forma bastante razonable. No obstante, si nos vamos aquí al gráfico de la derecha, vemos que esa evolución relativamente positiva, que bueno, con esa media a 5 años que va permanentemente subiendo en general, por dentro esas ventas se han dado la vuelta totalmente entre lo que era ventas en mercado interior y exportaciones. Si nos vamos al primer dato del gráfico de la derecha, vemos que en el año 88 el 80% de la producción, de las ventas, mejor dicho, se producía en el mercado interior.
digamos que autoconsumíamos nuestro producto en un 80%. Si nos vamos al último dato de 2016, vemos que es que prácticamente en todos estos años hemos dado la vuelta y ahora en España consumimos el 30%, algo más, de nuestra producción y exportamos el resto, ¿no? Esto al final, digamos que es la prueba de lo que hablábamos hace un momento sobre esa traslación que ha habido de los países productores que autoconsumían hacia nuevos mercados que no son productores, ¿no? Bueno, aquí he puesto abajo algunos crecimientos medios. Bueno, pues básicamente lo que viene a decir es lo que comentaba, ¿no? Estamos creciendo en torno al 1,5%, un 1,1% en los últimos años, pero lo que vemos básicamente es que las exportaciones están ganando mucho peso, mientras que el consumo interno, el mercado interno, está perdiendo peso. Luego, por otro lado, he metido aquí un cuadrito que, bueno, no sé si tiene demasiado interés, pero siempre estaba bien, no sé, lo vi y me pareció que estaba bien por hacernos una idea de tamaños. De los principales operadores son datos de 2015, en millones de euros. Bien es cierto que, como pongo ahí, los que tienen asteriscos incluyen en estas ventas líneas de negocio que no son estrictamente vino, con lo cual, bueno, puede estar de alguna manera sesgado, ¿no? En cualquier caso, en términos de vino puro, tendríamos como líder en ventas a Freixenet con 510 millones de euros. Aquí pasa lo mismo, estamos hablando de cava, pero claro, el cava es un vino, con lo cual funciona como tal. Vemos ahí en el último puesto a Barón de Ley. Y bueno, siempre está bien por hacernos un poco idea de, como decía, del tamaño. Bien, ahora lo que vamos a ver es un poco las ventas vamos a estudiar cómo se producen las ventas en el mercado interno. Esas ventas que veíamos antes que naturalmente tenían que haber bajado, puesto que exportamos mucho más, ¿no? Y efectivamente, si nos vamos al consumo en millones de litros en el mercado interno, vemos que desde los 90 pues estamos bajando el consumo en torno al 2% de media anual, ¿no? Especialmente desde la crisis de 2008, donde hubo un porrazo significativo del consumo, ¿no? Sí es cierto que en los últimos 5 o 6 años parece que hemos llegado a ese nivel de los 1.000 millones de litros que, bueno, parece que se sostiene. De hecho, en 2016 ha sido el primer síntoma de crecimiento en el mercado interno de los últimos años. Por otro lado, lo que vemos en los gráficos de la derecha, bueno, en el de arriba, realmente ahí pongo ojo porque extraí los datos de fuente oficial, pero debe haber algún tipo de rata porque suma más del 100%, pero bueno, tampoco es demasiado, es un 0,10, con lo cual nos puede valer. Entonces, a lo que iba, en términos de valor, vemos que los vinos tranquilos con denominación de origen suponen más de la mitad del consumo interno. Aquí ya empezamos a ver qué es lo que está pasando. Estamos descendiendo en España el consumo de vino y estamos consumiendo vinos de mayor calidad. Obviamente, en términos de cantidad, vemos que bueno, está más equilibrada la cosa entre vinos tranquilos con denominación y vinos sin denominación y sin indicación geográfica, ¿no? Obviamente los vinos con denominación son más caros, con lo cual en términos de valor pues suponen mucho más pastel, ¿no? del mercado. Este es uno de digamos, de las dinámicas que da la sensación que están pasando en el mercado nacional, ¿no? el irnos más a la calidad. Vale, entonces hemos visto lo que son las ventas generales
y ahora seguimos dentro del mercado nacional, las ventas del mercado nacional, pero vamos a ver cómo se distribuyen esas ventas por canales. Todo esto viene porque Barón de Ley realmente, lo veremos en su momento, en el segundo vídeo, es líder en el sector nacional. Entonces, gran parte de su negocio está todavía en España, ¿vale? Con lo cual es importante ver las dinámicas del mercado nacional. Entonces, lo que podemos ver es que generalmente digamos, los canales de venta del mercado nacional se establecen en 3 categorías. Uno son los hogares, otro es lo que se llama Horeca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías, y luego hay otro epígrafe, que es un poco un cajón desastre, que digamos, llaman otros, donde están metidos el resto de ventas, ¿no? Que pueden ser ventas por internet, ventas en vinotecas, ventas en clubes de vino, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí pues, sigo teniendo mis dudas porque, claro, en hogares se establecen siempre las ventas vía supermercado, hipermercado, etcétera, cuando en realidad pues, si uno compra directamente en una bodega, el consumo probablemente lo va a hacer en el hogar, o si compras por internet, pero bueno, la clasificación está así hecha. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente en términos agregados, ¿no? A 10 años los hogares han descendido, ¿vale? En lo que es el consumo, en torno a un 2% anual compuesto, mientras que ese segmento de otros lo ha compensado con un crecimiento del 2%. Realmente el descenso importante en el mercado ha sido en el canal Horeca. Eso es la primera digamos, hipótesis para trabajar con las posibilidades de aumento del crecimiento interno, ¿no? Y es que el canal Horeca, por motivos que luego podemos comentar, ha sufrido extraordinariamente y probablemente sea la pata que más posibilidades de recuperación tienen si se ponen de acuerdo entre ellos, que no es nada fácil. Entonces, eso en primer lugar. Luego, a mí lo que me ha llamado bastante la atención, y eso lo podemos ver en la parte derecha, es que en todos los periodos de 5 años, desde el año 90, hay una consistencia importante en el canal de hogares. Es decir, independientemente de las ventas totales, el canal hogares consume el 40% de esas ventas de forma muy, muy consistente, como digo. Creo que eso es un dato a tener en cuenta ante posibles extrapolaciones de datos futuros, ¿no? Creo que es algo positivo, especialmente para Barón de Ley. Lo veremos en su momento también. Vale, aquí por tipos de vino, y aquí vamos a ver también ese salto a la calidad. Lo que he hecho ha sido un gráfico en base 100 para verlo un poquito más claro desde el año 99, en el que vemos el consumo en hogares exclusivamente, ¿vale? Ese 40% estable del que hablábamos, vamos a ver qué es lo que consumen, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que espumosos y otros vinos sin denominación de origen, etcétera, todo lo que no sea denominación de origen o espumoso, se han mantenido estables o incluso con crecimientos negativos. Y sin embargo, lo que son denominaciones de origen han subido hasta el año 2008, a partir del cual se han mantenido bastante estables. Es decir, los denominación de origen en el mercado nacional han aguantado muy, muy bien la crisis de 2008. Y de hecho, a la derecha, lo que se puede ver es que si tomamos del año 2000 a 2016, denominación de origen solo suponía un 26% del consumo de hogares. Si nos vamos a un periodo más reciente, del 2012 al 2016,
ya pasa a un 34%. Entonces, claramente lo que estamos viendo es, en primer lugar, que los hogares consumen un 40% de forma bastante estable. Y en segundo lugar, que ese consumo se está yendo cada vez más al vino de mayor calidad, ¿no? Aquí lo que vemos es ese consumo en términos de valor, ¿no? Y bueno, pues lo que sí vemos es que desde el año 2008, en términos de millones de euros, bueno, pues ha estado con cierta estabilidad, ¿no? Bastante estable. Y obviamente en tipos de vino, pues claro, el consumo el valor del consumo en euros de denominación de origen, pues es mayor, ¿no? Al final vemos como hay crecimiento de precios de en torno al 2% en vinos, digamos, estándar, todo tipo de vino, y los espumosos y otros, pues bueno, crecen algo menos, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en la idea, ¿no? Consumimos menos, pero con mayor calidad. Bien, ahora muy rápido, porque en esto la verdad es que me ha costado encontrar datos, no he encontrado demasiado para ver un poco las ventas que se producen en estos dos canales, Horeca y otros. Lo que veíamos al principio, pues bueno, en Horeca la bajada desde 2004-2005 ha sido espectacular, ¿no? Sí es cierto que lo que se vende ahora pasa un poco lo mismo que el consumo en hogares, ¿no? Lo que se vende en restauración es vino bueno, ¿no? De hecho, la denominación de origen Rioja acapara prácticamente el 76% de las ventas en 2016, ¿no? Aquí el canal Horeca tiene un problema digamos, con la cadena de valor, ¿no? Es decir, y es algo que yo creo que de alguna manera vemos absolutamente todos, ¿no? Cuando vamos a comer o a cenar a cualquier sitio, ¿no? Y es que los vinos en general son caros cuando vas a comer fuera. ¿Esto qué hace? Que el consumo al final se haya resentido sensiblemente. Es decir, no solo ha influido digamos, los daños de la crisis, los daños a la economía en general, sino que en el caso de la venta de vino en este canal pues se ha notado especialmente. Como digo, esto es un problema que en el sector se conoce, se sabe, pero que no terminan de ponerse de acuerdo, ¿no? Al final, los bodegueros están por un lado, los distribuidores por otro, los restauradores por otro. Hay una subida de precio entre las tres patas de bastante importancia, con lo cual el consumidor al final pues llega al restaurante y dice, pues no, vino no tomo, y si lo tomo es por algo especial y quiero que sea buen vino, que es un poco lo que está pasando. Y luego, por otra parte, en el canal otros, ¿no? que decíamos, que como comentaba antes, pues bueno, está la venta directa, los caterings, las vinotecas. Vemos que aquí es complicado encontrar datos fiables, ¿no? Entonces, está dejando de ser digamos, un canal secundario, más que nada por digamos, la desaceleración de Horeca, pero tampoco está muy claro cuál es la orientación final de este canal, ¿no? Lo que bueno, más o menos podemos ver es que sí ha tenido crecimiento, especialmente desde el año 98-99, y bueno, aporta cada vez más un pico importante a las ventas, ¿no? Bien, pues vamos a ver ahora, hemos visto las ventas que produce el sector nacional dentro del mercado interno, y ahora vamos a ver muy rápidamente las ventas de
en el mercado externo. Entonces, aquí he puesto como una especie de, un gráfico triple, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en el que podemos ver cómo han evolucionado las exportaciones en cantidad, luego las exportaciones en valor y luego un dato curioso que es las exportaciones en términos de precio litro. Curioso porque explica mucho de eso que hablábamos antes de vendemos demasiado barato fuera, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que en términos de valor, las exportaciones están creciendo en torno al 5% de media anual. Da igual que lo cojas a 10 años, a 20, el crecimiento es ese. Incluso viendo que en los últimos años, en términos de valor, nos hemos quedado un poquito atascado. Pero sí es cierto que tanto en términos de cantidad como en términos de valor, el crecimiento está siendo relativamente sano. Otra cosa es si nos comparamos con otros países, como veíamos al principio, ¿no? Estamos vendiendo muy barato, muy barato, y de hecho es algo que cuando ves estos precios medios por litro, que en España pues en el último año rondaron los 1,20, ves otros países y la verdad es que se te caen un poco el alma a los pies, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es posible? Y básicamente, lo vamos a ver en un momento, es porque no exportamos tanta calidad como otros países, ¿no? Por otro lado, estas ventas tienen tres principales destinos, que son Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Bastante concentrados, ¿vale? Esto es otro tema que al final de la presentación, en digamos, las conclusiones, pues tocaré en un momentito. Vale, aquí explicamos realmente por qué vendemos barato, ¿no? Bien, en el gráfico de la izquierda lo que tenemos son datos de 2015, ¿vale? Pero yo creo que nos sobran del todo para explicar el problema, ¿no? Lo que vemos es cómo se desglosan las exportaciones en distintos países, ¿no? En términos de cuánto vino espumoso, cuánto vino envasado, cuánto vino a granel, etc., ¿no? Entonces vemos que en España, que está abajo del todo, vino envasado exportamos un 34%. Vino a granel o en envases de más de 2 litros exportamos el 57%. Bien, si nos vamos a nuestra competencia o nuestra supuesta competencia, tipo Francia vende envasado o embotellado casi el 72% de su vino. Italia, casi el 61% de su vino. Alemania, el 73%. Portugal, el 78%. Es decir, España vende mucho vino a granel en comparación al volumen total de vino, ¿no? Y de hecho, a la derecha lo que podemos ver son a qué precios estamos vendiendo a los distintos países, ¿vale? Por litro, y vemos que por encima de los 3 euros litros solo vendemos a Suiza y a Estados Unidos, es decir, a Francia, a Italia, a Portugal, vendemos por debajo de 1 euro el litro, con lo cual estamos hablando de ventas de poco valor, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la película de por qué estamos vendiendo tan barato. Vale, como decía, por último, bueno, en realidad conclusiones quizás sea demasiado pretencioso, ¿no? Son algunas ideas que me han ido ocurriendo a medida que iba preparando esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hemos podido ver, y creo que está bastante claro, es el tema de la internacionalización del sector. Esto a lo que obligatoriamente lleva a los países productores es a una adecuación en el producto a los gustos de estos nuevos mercados. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que los mercados nuevos, va un poco a colación con el segundo punto que marco ahí, de la necesidad de generar nueva demanda a nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera.
hay que adecuar el producto a gente que no está acostumbrada a beber vinos. Es decir, si tú te coges no sé, un Rioja, Reserva, lo que sea, pues a lo mejor no es un vino demasiado amable. No es un vino quizá un poco áspero o que, entre comillas, para entendernos entre en mi caso, no bebedores, son vinos que no entran bien, que no sé, que no son fáciles de beber. Entonces, mucho de lo que necesita, a mi juicio, el sector es adaptar los productos a gustos no tradicionales, a los gustos de los nuevos bebedores, por decirlo. Tienen que generar una demanda a clientes que, digamos, el producto sustitutivo del vino suele ser bastante más amable, ¿no? Como decía antes. Creo que esto es algo que en el sector, de hecho, se está trabajando. En Baron de Ley, de hecho, lo está trabajando. Desde, por ejemplo, en la denominación Rioja, pues se está introduciendo la uva blanca para hacer vinos blancos. No sé si es uva blanca o, bueno, no sé, en cualquier caso, uva destinada a vinos blancos. Entonces, sí es algo que yo creo que el sector conoce y bueno, es algo a tener en cuenta para generar tanto demanda interna de nuevos consumidores, de gente que se ha dejado de beber vino en sus casas o gente joven, tanto para eso, como digo, como para la demanda externa, ¿no? Luego, por otro lado, creo que está bastante claro que las denominaciones de origen como sinónimo de calidad son importantes, son, creo que, bastante importantes. Y me pregunto si están haciendo un buen trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, creo que, hombre, para responder esta pregunta quizá haya que estar bastante metido en el sector, ¿no? Pero bueno, uno al final parece que todo lo que depende de un ministerio ya está, no sé cómo decirlo, se complica, ¿vale? Se complica. Entonces, uno ve que al final, pues sí, las denominaciones de origen hacen sus fiestas, invitan a dos famosos para que se hagan una foto con la botella de turno, pero yo no sé si se hace todo lo que se puede desde las distintas denominaciones. De hecho, la denominación Rioja probablemente sea la más conocida, pero hay muchas otras denominaciones, incluso indicaciones geográficas, que no sé si es por falta de medios o por lo que sea, pero creo que podrían ayudar algo más al sector, ¿vale? Luego, esto lo comentaba muy por encima hace un momento, en cuanto a la búsqueda, que creo que es una necesidad de exportaciones de mayor calidad. Me preguntaba si el tamaño de las empresas en el sector es un problema. Como veíamos al principio, estamos hablando de un sector extremadamente fragmentado, con mucha empresa pequeña, y obviamente eso tiene sus problemas en cuanto a la capacidad de mover el producto fuera de España. Aparte de, bueno, ser más competitivos en términos de generar economías de escala, etcétera, creo que eso puede estar lastrando de alguna manera buscar esa calidad en las exportaciones, ¿vale? Luego hay otro problema que atisbo, y es la excesiva dependencia en las exportaciones que tenemos tanto de Reino Unido como de Alemania. Especialmente en el caso del Reino Unido, porque tenemos el Brexit sobrevolando, y la verdad es que sí he podido ya leer algún estudio, bueno, han hecho cálculos de lo que cómo podría haberse afectado en el sector del vino, y la verdad es que no son demasiado halagüeños, ¿no? También, como digo, al ser un sector
tan fragmentado, donde cada bodega prácticamente está especializada en un tipo de producto y cada tipo de producto tiene un tipo de mercado, pues bueno, habría que ir luego, y lo veremos con Barón de Ley, viendo bodega por bodega, pero en términos generales como sector sí es verdad que necesitamos una mayor penetración en otros mercados. Probablemente ahí además vaya un poco con lo que comentaba al principio, ¿no? El hecho de bien, tenemos nuestros vinos tintos, que al final nuestros Rioja, que es lo que vendemos, tenemos nuestros consumidores externos habituales, que son los que están acostumbrados, pero quizá haya que buscar nuevos productos más acorde a gustos de consumidores externos más novatos, por decirlo de alguna manera. Y por último, bueno, esto sí que lo he comentado cuando hablábamos de las ventas internas, el canal Horeca, aquí hay un problema que hay que solventar, ¿no? Lo que no puede ser es que la gente cuando va a comer fuera o a cenar fuera no pida vino. Esto es algo que tienen que solventar de alguna manera entre ellos y en función de eso podremos ver aumentos por esa vía en el consumo interno, ¿no? Lo que está claro es que a determinados precios pues el consumidor prefiere no tomar vino, ¿no? cuando sale a comer. Y bueno, básicamente esto es la primera parte del análisis de Barón de Ley. Como habréis visto, no hemos tocado Barón de Ley absolutamente para nada, pero bueno, sí es importante tener claro el terreno de juego y yo creo que así será más fácil luego ver cómo y por qué opera de determinada manera Barón de Ley. Espero poder colgar el siguiente vídeo en algunos días y nada más. Espero que os haya resultado interesante y os espero.